Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un histograma a partir de un conjunto de datos. Lo primero que podemos hacer es calcular las estadísticas descriptivas en el mismo módulo de análisis de datos, porque podemos utilizar varios de los datos que se calculan ahí como base para empezar a construir nuestro histograma. Después entonces de tener este informe estadístico, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula para calcular el número de intervalos. Esta fórmula es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo, en este caso el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Según ese informe tenemos 50 datos y esto es lo que nos da el número de intervalos según la fórmula. Lo que debemos de hacer para que este número sea entero es redondearlo. Entonces aquí vamos a ingresar otra fórmula que se llama redondear. El primer argumento de esta fórmula es el número que queremos redondear, luego le vamos a dar coma o punto y coma para ingresar el siguiente argumento. En este caso nos está pidiendo el número de decimales que queremos que tenga el número redondeado. Como queremos que sea un entero, entonces le vamos a poner 0 decimales para que quede en su forma entera, es decir que lo redondea al más cercano, en este caso es el 7. Y después de eso podemos ya calcular el ancho de los intervalos. En este caso la fórmula es simplemente dividir el rango que lo obtenemos de este informe y lo vamos a dividir entre el número de intervalos, esta celda donde ya está el valor redondeado. Este sería el ancho y ya podemos pasar entonces a construir nuestra tabla de frecuencias que va a tener estas columnas. Tener el intervalo, va a tener el límite inferior, límite superior y también va a tener para nuestro caso la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bueno, aquí en el intervalo es simplemente un consecutivo que vamos a utilizar con todos los intervalos que de acuerdo a la fórmula vamos a construir. Entonces para nuestro caso son 7 intervalos. Bueno, ¿cómo determino yo el límite inferior? Podemos hacer simplemente una fórmula e indicar que corresponde al mínimo de todos los datos. En este caso entonces es igual a la celda de 15 donde está el mínimo según este informe. ¿Cómo vamos a identificar el límite superior del primer intervalo? Lo que podemos hacer es otra fórmula que al límite inferior a esta celda le sume entonces más la celda donde está el ancho, y como habíamos dicho, a todos los límites inferiores se le va a sumar el mismo valor, ese valor del ancho. Entonces podemos sujetar la celda utilizando la tecla F4 en nuestros teclados. Y miren que va a aparecer el símbolo de peso al lado de la letra y al lado del número. En caso de que esta opción no esté disponible en nuestro teclado, podemos simplemente poner este símbolo de peso de manera manual. Ahora, para determinar el límite inferior del segundo intervalo, la fórmula es así de sencilla. Le vamos a dar igual al límite superior del anterior intervalo, en este caso del intervalo 1, y listo. Después de esto entonces podemos arrastrar las fórmulas que hay aquí y aquí hasta el último intervalo. Las podemos arrastrar de esta esquina inferior derecha, y esto vendría siendo lo que nos dan los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Bueno, una manera de que
que nosotros tenemos para corroborar que este cálculo de límites inferiores y superiores es correcto es que este valor de esta celda, de la última celda, es decir, del límite superior del séptimo intervalo, para nuestro caso, tiene que coincidir, este valor tiene que coincidir con el máximo, porque lo que se quiere es recorrer todos los datos desde el más pequeño hasta el más grande y agruparlo por estos intervalos. Entonces esa es la razón por la cual la tabla de frecuencias va desde el dato mínimo hasta el dato máximo de nuestro conjunto de datos. En este caso podemos de pronto reducir un poco la cantidad de decimales y listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a el módulo de análisis de datos que está en la pestaña datos, análisis de datos, y vamos a escoger la opción de histograma. De esa manera entonces se va a abrir esta ventana y nos va a pedir rango de entrada. En rango de entrada vamos a ingresar todos los datos. Yo los voy a ingresar con todo y el título que está en la primera celda. Lo mismo para rango de clases. En el caso de rango de clases vamos a escoger los límites superiores de cada uno de los intervalos. Miren que también estoy incluyendo la primera celda donde tiene el título. Luego entonces vamos a marcar la casilla rótulos porque hemos escogido los títulos tanto en el rango de entrada como en el rango de clases. Luego en el rango de salida pues vamos a escoger una celda donde queremos que Excel nos ponga el informe y finalmente le vamos a dar crear gráfico y aceptar. Después de eso entonces podemos ver que Excel precisamente construye un gráfico y adicional a eso nos está dando una tabla que nos muestra la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar esta frecuencia que acabamos de calcular a nuestra tabla. Podemos pegar aquí y ya podemos entonces calcular la frecuencia relativa aquí enseguida. Lo podemos hacer con una fórmula que es igual a este dato de frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos. En este caso, como sabemos, tenemos 50 datos y lo podemos obtener de esta celda del informe que habíamos creado con las estadísticas descriptivas. Como la frecuencia relativa siempre va a estar relacionada con el total de datos, entonces podemos sujetar esta celda también dándole a la tecla F4 o poniéndole el símbolo de peso a la letra y al número, y ya podemos darle enter. Esa vendría siendo nuestra frecuencia relativa. Si arrastramos, pues entonces esto se va a calcular para cada uno de los intervalos, y también podemos seleccionar todo esto y en la pestaña de inicio pues darle un formato de porcentaje para que sea más cómodo visualmente interpretarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a organizar nuestro gráfico porque ya la tabla de frecuencias la hemos completado. Si ustedes se paran en el gráfico se van a dar cuenta que los datos que utiliza el gráfico para construir cada una de estas barras están en esta tabla. Entonces aquí lo ideal sería que Excel nos mostrara de dónde hasta dónde va cada intervalo. Entonces vamos a hacer lo siguiente en esta celda. Como tenemos aquí los límites inferiores y superiores, entonces en esta celda podemos crear una fórmula que concatene el límite inferior que tenemos acá con el límite superior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En el primer argumento voy a escribir el límite inferior. Voy a poner la celda donde está el límite inferior. Voy a utilizar el separador de listas que aquí me dice, en mi caso es coma, pero ustedes tienen que revisar porque en algunos paquetes de Excel no es coma sino punto y coma. Pero aquí mismo les van a indicar, aquí abajo de la fórmula les aparece cómo deben ustedes llenar la fórmula. Entonces les va a aparecer si es con coma o con punto y coma.
Ahora, pues para que nos quede un pequeño espacio entre el límite inferior y superior, lo que voy a hacer es poner una comilla, doble comilla, espacio, un guión, espacio y cierro comilla. Otra vez vamos a darle coma o punto y coma en el caso de ustedes, y después de eso vamos a poner el límite superior. Entonces, después de ejecutar esta fórmula, lo que va a aparecer en esta celda es el límite inferior seguido de un espacio, luego un guión, luego otro espacio y el límite superior. Eso es lo que tenemos entonces acá, y de esa manera se va a actualizar en el histograma, en el gráfico. Sin embargo, aquí vemos todavía que el número que está en el límite superior tiene demasiados decimales, y así va a pasar casi que con todos los números. Entonces la idea es redondear esos números para que visualmente pues, sea más fácil de interpretar. Entonces, después de haber hecho esa fórmula, vamos a volver a ingresar y vamos a operar solamente con estas celdas, que en mi caso son H10 e I10. En este caso, pues entonces utilicemos la misma fórmula que utilizamos ahora de redondear. Abrimos paréntesis y ponemos la celda que deseamos redondear, en este caso es H10, le damos una coma y luego, según la fórmula, nos dice cuántos decimales queremos que quede, con que quede el número. Entonces, en este caso creo que podemos dejarlo con un solo decimal, entonces le ponemos un decimal y cerramos paréntesis. Listo. Esta fórmula de redondear quedó dentro de la otra fórmula, que es concatenar. Y luego vamos a repetir el mismo procedimiento para la otra celda que deseamos redondear, que es la del límite superior. En este caso es I10, entonces le damos redondear esa celda, luego coma o punto y coma en el caso de ustedes, y vamos a darle el número de decimales. Entonces le vamos a poner 1, cerramos paréntesis y listo. Entonces aquí vemos que después de haberse redondeado, aquí nos quedó apenas con un decimal en el caso del límite superior, y la ventaja es que podemos arrastrar esa fórmula hasta el final y automáticamente el gráfico pues se va a actualizar con esa información. Bueno, entonces ahora directamente en el gráfico podemos hacer unas modificaciones. Por ejemplo, creo que no es necesario que pongamos este rótulo de la serie. Otra cosa que podemos hacer es darle un diseño después de tenerlo seleccionado. En la parte de diseño de gráfico vamos a escoger alguno, por ejemplo este o este. Y otra cosa que suele suceder en los gráficos que crea Excel es que las barras quedan separadas, entonces lo ideal es juntarlas. Vamos a pararnos sobre alguna de ellas y le vamos a dar clic derecho en la opción que se llama dar formato a la serie de datos, y nos aparece una opción llamada ancho del rango o ancho del intervalo. Ahí le vamos a dar 0, le vamos a poner un 0, entonces vemos cómo quedan juntas. Y luego de pronto organizar un poco esta parte de abajo, disminuyéndole el tamaño. Incluso ustedes podrían, aquí como el histograma está tomando hasta la última fila de esta tabla, pues no es necesario porque hay 0 datos, entonces podríamos desplazarla un poco hacia arriba, una sola fila, para que quede un poco más organizado. Asimismo, ustedes podrían modificar esta fórmula donde pusimos redondear y dejarle 0 decimales, y de esa manera entonces nos van a quedar números enteros en los límites. También podría ser una opción. Bueno, aquí lo único que podríamos cambiar, lo que nos falta como por mirar cómo hacerlo, es cómo cambiar esta información que es la frecuencia absoluta, que nos aparece 4, 7, 8, 12,
por valores de frecuencia relativa. Entonces, como ustedes saben, ya hemos calculado aquí la frecuencia relativa, entonces podríamos pegarla aquí abajo junto a los demás datos, y si nos paramos en el histograma vemos que podemos desplazar esta zona de los datos que está usando Excel para construir el histograma. La desplazo hacia donde están las frecuencias relativas y vemos que el histograma queda exactamente con la misma forma, solo que ahorita está mostrando entonces las frecuencias relativas en términos porcentuales. Y ese sería entonces básicamente el procedimiento para construir un histograma a partir de la herramienta de Excel que se encuentra en análisis de datos.